Hola, hola, bienvenidos a El Dorado Verde, un canal de divulgación sobre recorridos históricos de las plantas con algo de arte. Una combinación un poco rara, pero aquí estamos. Y como no tengo ningún orden, quiero comenzar hablando de la granadilla. Esta es una planta frutal cuyo nombre científico es Passiflora ligularis y también se le conoce como fruta moco. El género Passiflora tiene más de 567 especies, lo cual es una gran cantidad y la mayoría están en América tropical, pero también hay unas 22 especies que crecen en el sudeste asiático, Australia y Oceanía. Una curiosidad es que el nombre granadilla sea debido a una asociación hecha por los primeros conquistadores españoles al asociar el fruto con el fruto de la granada, una planta totalmente diferente. Esta fruta también recibe otros nombres menos comunes, como parcha, achupa, gualchapa, apincoya. Sin embargo, estos también se usan para nombrar otros frutos parecidos de otras plantas pasifloras. También se le conoce como tintín en quechua, sweet granadilla en inglés y Grenadille. en francés. En países angloparlantes es muy común que la palabra passion fruit haga referencia a frutos de plantas pasifloras sin hacer diferencia entre granadilla, gulupa, maracuyá o badea. Para saber de dónde es originaria una planta, los científicos señalan que donde haya mayor diversidad de especies es un factor a tener en cuenta. Y en el caso de la granadilla, encontramos que los países de Colombia y Ecuador tienen la mayor diversidad de especies de pasiflora creciendo en sus diferentes hábitats. También, el uso que se le haya dado por parte de las poblaciones nativas nos pueden dar luces sobre su domesticación, como, por ejemplo, sembrar semillas con algún objetivo en particular. Y encontramos que existe un sitio en Palmira, Valle del Cauca, en Colombia, donde se encontró este objeto de oro que adorna un collar el cual pertenece a la cultura malagana y tiene aproximadamente 2000 años de elaboración. Está hecho en oro y se puede apreciar con detalle las características de una flor de pasiflora. Es posible que corresponda a la flor de granadilla, y este objeto se puede observar en el Museo del Oro en Bogotá. Otros registros arqueológicos han mostrado restos de plantas de pasifloras asociados a contextos domésticos, es decir, que han sido hallados cerca de casas, las casas de las comunidades que habitaron el valle geográfico del río Cauca y del Magdalena, así como de grupos de cazadores y recolectores de hace 9000 años en el medio río Caquetá, como esta semilla carbonizada de granadilla que fue encontrada por el antropólogo Gaspar Morcote en Yotoco, Valle del Cauca. También existen excavaciones arqueológicas en el Valle de los Quijos, en los Andes ecuatorianos, donde se han encontrado restos de plantas asociados a pasifloras en contextos sociales de hace aproximadamente 900 y 400 años. Vemos entonces un uso por parte de las comunidades nativas que fue interrumpido con la llegada de la conquista y colonización europea, de la cual encontramos registros escritos como la primera mención a la granadilla, que fue hecha en 1553 y se encuentra en el relato del conquistador Pedro Cieza de León, quien recorría las proximidades de Cali, donde menciona que los indígenas tienen cultivos de maíz y frutales en los valles de las montañas del occidente, y menciona sobre el río Cali que las riberas están bien pobladas de las frutas que hay en la misma tierra, entre las cuales hay una muy gustosa y olorosa que nombran granadilla. También menciona del poblado de Pasto que das en aquella tierra mucha cebada y papas jíquimas, y hay muy sabrosas granadillas. Entonces observamos desde este libro que ya se le conocía como granadillas a estas plantas. Ya para el año 1560, el médico español Nicolás Monardes, que nunca viajó a América, pero que sí analizó las plantas que provenían de allá, fue el primero en relacionar la granadilla con la pasión de Cristo. Pero ya antes, los españoles en las colonias habían tomado este fruto como una señal de Dios. En la granadilla todo podía tomarse como símbolo de la pasión de Cristo. Las hojas son la lanza con la que atravesaron el costado de Cristo. Por eso se relaciona a la hoja lanceolada de la granadilla con la planta de la pasión de Cristo. Los arcillos son el látigo con el cual azotaron a Cristo o con el cual amarraron a Cristo. La columna de la flor, a lo largo del ovario, es el pilar o columna de la flagelación. Las 5 anteras son las 5 heridas que recibió Cristo, en las manos, en los pies y con la lanza. Los filamentos
de la flor son la corona de espinas. Los estambres son los clavos usados en la cruz. E incluso la duración de la flor se le atribuyó un significado. Son 3 días, el tiempo entre la muerte de Jesús y la resurrección. Unos años después, en 1571 y 1576, el protomédico y botánico Francisco Hernández estuvo visitando los hospitales de Nueva España, que es la actual México, donde recopiló el conocimiento de españoles y nativos sobre plantas y animales. En una publicación se mencionan y dibujan 2 plantas de pasifloras, el Coanenepili en idioma náhuatl o lengua de cobra, que corresponde a la planta de Passiflora horuyensis, que es usada en medicina, así como de la granadilla Flos passionis, cuyo dibujo es posible que haya sido hecho a partir de una planta de Passiflora incarnata y no de granadilla, ya que las hojas dibujadas están divididas en 3, así como las hojas de Passiflora incarnata, que es la que está arriba en el dibujo, mientras que las hojas de granadilla tienen forma lanceolada. Mientras tanto, volviendo a Europa, para el año 1608, una planta seca de granadilla fue presentada al Papa Paulo V, y a partir de este espécimen se realizan e imprimen grabados que contienen a la granadilla. El primero fue realizado por el monje Simón Perlasca en Bolonia, Italia, y es probable que se haya basado en una planta real o la misma que se le presentó al Papa. En el dibujo se observa la planta trepando y la flor con las características relacionadas con la pasión de Cristo. Para años después, en 1635, Nierenberg realiza otro dibujo en el cual incluso añade una copa, un cáliz, producido por la planta. Así pues, esta es la interpretación de la granadilla en el Viejo Mundo. Mientras tanto, en el Nuevo Mundo, ya se hacían intentos por separar las diferentes especies de pasifloras y sus frutos comestibles, como en el año 1653, cuando el jesuita Bernabé Cobo comenta la existencia de 4 pasifloras: la granadilla de Quijos, el tumbo y la badea, al mismo tiempo que alaba la fragancia de la flor de la granadilla. Tenemos entonces registros de granadillas en los Andes colombianos, en Pasto, en Lima, Guatemala y en México. Ya acercándonos al final del siglo XVIII, en España se aprueba la realización de las expediciones botánicas para conocer cuál es la riqueza botánica de sus colonias por medio de una clasificación taxonómica de las plantas y saber cuáles pueden ser útiles para la corona, principalmente en el tema médico. Una de estas, la expedición a Nueva España, el actual México, fue dirigida por Martín C.C. y la de la Nueva Granada, actual Colombia, dirigida por José Celestino Mutis. Estas generaron bellas láminas. Quienes las realizaban tenían las instrucciones de copiar exactamente la naturaleza sin presumir corregirla ni adorarla, como suelen hacer algunos dibujantes que añaden adornos sacados de su imaginación, cuidando la escala y los colores para que reproduzcan fielmente los objetos. Aquí pueden observar la lámina de la granadilla de la expedición a México, realizada probablemente por José Mociño. Por motivos de derecho de autor, no puedo mostrar la lámina realizada en Colombia, pero sí puedo compartirles un link directo abajo en la descripción del video, para que puedan apreciar su trabajo científico y artístico, dadas las condiciones de la época y las dificultades para su realización. Las láminas de Nueva España se realizaron durante la expedición, por lo cual el bosquejo no se pudo terminar de pintar, mientras que las láminas de la Nueva Granada fueron hechas en una casa de pintores donde se llevaban las plantas. Estas plantas debieron ser colectadas en los actuales departamentos de Tolima o Cundinamarca. Después de estas expediciones ocurrieron las independencias latinoamericanas, por lo cual estas láminas retornan a España, y las siguientes menciones de las pasifloras y la granadilla se encuentran en personas que recorrían los territorios de Latinoamérica, como el inglés John Hamilton, que menciona que en 1824 encontró un cultivo de granadilla en la Plata Huila, en Colombia, mientras que en las tierras templadas de San Antonio, arriba de Cali, también mencionan granadillas triponas. En 1857, el estadounidense Isaac Holton menciona la diversidad de pasifloras de la Nueva Granada y destaca que la granadilla y la curúa crecen en tierras altas. También menciona que estas enredaderas crecen y florecen en sus invernaderos. Asumo que hace referencia a los de Estados Unidos,
donde incluso florecen, pero que su fruto nunca se desarrolla. A partir de esta época, vemos que la granadilla comienza a cruzar fronteras y que en muchos de los casos no hay ninguna documentación. La planta comienza a aparecer por fuera de su zona normal de distribución, entre México y Bolivia, apareciendo en invernaderos de Estados Unidos en 1926 y en Israel, donde las plantas tuvieron problemas de adaptación y fallecieron, mientras que en otras partes se adaptaron bien, como en Haití y Jamaica, o incluso se convirtieron en una especie invasora, como en las Islas Galápagos, Hawái, Indonesia y Zimbabue. En el mapa vemos los países donde hay cultivos de granadilla y en morado se alcanzan a ver aquellos sitios donde se han introducido las plantas, pero que estas no sobreviven en ambientes naturales, tienen que estar creciendo en invernaderos o crecen de manera decorativa en los meses de verano. En Colombia se cultiva en las montañas donde crecen bastante bien, entre los 1800 y 2400 metros sobre el nivel del mar, mientras que en otros sitios las plantas sobreviven a alturas mucho menores, como en las montañas de Jamaica a 1000 metros. En la actualidad, Colombia es el principal productor del mundo, con cerca de 3000 hectáreas cultivadas. Perú y Ecuador también producen granadilla, pero en una menor área. El destino principal de esta fruta es para consumo local y una pequeña parte se exporta a mercados de Estados Unidos y europeos. Y si hablamos de su cultivo, ocurre que es una planta trepadora, por lo cual requiere una estructura que le permita trepar y colgarse. Esta planta produce flores al cuarto o quinto mes después de su siembra y puede producir fruta y flores continuamente durante 7 años, de acuerdo al cuidado que se tenga del cultivo. También se ha visto que estas flores se pueden autopolinizar, pero la planta produce mucho mejor cuando hay presencia de insectos, generalmente abejorros, que realicen la polinización cruzada, por lo cual se debería buscar que los cultivos tuvieran conservación de ambientes para mejorar la presencia de estos insectos benéficos. En Colombia, los cultivos de granadilla se iniciaron en los años 1990 en Urrao, Antioquia, de donde se dispersó a otras regiones, dado su susceptibilidad a enfermarse de secadera. Los cultivos están realizados de manera tradicional y provienen de semilla, por lo que su variabilidad genética es alta. Y aún así se menciona de la existencia de cultivares más acorde con la región de procedencia de su semilla, cultivares como Urrao y Cundinamarca. En Colombia no existen bancos de germoplasma para la investigación de la granadilla, y los estudios realizados de su cultivo, como lograr una variedad y su injertación sobre otras plantas pasifloras, están pendientes, así como el uso de la biodiversidad para investigar un futuro mejoramiento genético. Ya hablando del fruto, este se consume en fresco. Se separa o se rompe suavemente la cáscara con un golpe y se saca el contenido con una cuchara. Algunas personas se tragan las semillas, otras las mastican o otras las escupen. E incluso hay quienes hacen jugos en agua o leche con la pulpa de la granadilla. Su alto contenido en fibra ha permitido que su consumo sea recomendado para personas con poca actividad física, así como para mujeres lactantes y bebés. Su pulpa se puede transformar en diferentes productos como vinos y mermeladas. Esto ya depende del objetivo y la creatividad de las personas. Ya por último, si hablamos de usos diferentes al consumo de la fruta, está el uso de los pétalos de la granadilla en perfumería, donde complementan aromas de otras plantas como vainilla y sándalo. Asimismo, estos perfumes alcanzan altos precios en el mercado. Por otro lado, la cáscara de la granadilla puede ser usada en alimentación del ganado, aportando fibra y carbohidratos a la dieta animal. También nos queda pendiente el estudio de los metabolitos, para qué nos pueden servir, así como propender por un cultivo con un manejo adecuado de plagas sin exceder las aplicaciones de pesticidas químicos. Y ya está. Si conocen de algún otro uso de la granadilla, si saben que su tío o familiar tiene algún documento, alguna foto que sea de interés sobre este cultivo, sería genial que nos lo compartieran en los comentarios. Y suscríbanse y muchas gracias. Adiós.